con el auspicio de Agencia de Video Marketing Digital Idea Zone. Presentamos cultura, reportajes, arte, lugares y personajes en La Reporcleta con Fernando Pérez. ¿Qué tal, amigos? En el día de hoy me encuentro en un lugar muy especial. Me refiero al Cementerio General, hoy a mis espaldas, para iniciar un nuevo capítulo de La Reporcleta. Me encuentro hoy día con mi amiga Fabiola, que hoy día nos va a hacer un recorrido especial por este lugar, contando las historias, contando las leyendas y cómo se inicia este cementerio. Vamos a conocerlo. Vamos. La primera sepultada que estuvo en un nicho, porque los primeros sepultados fueron 3 personas que venían de los hospitales y ellos fueron sepultados en fosa común, ¿ya? De hecho, de ellos solamente se pueden saber los nombres. Y la primera sepultada en nicho fue Sor Ventura Fariña. Ella fue sepultada acá. 6 años posterior, las monjas decidieron retirar a todas las hermanas que tenían acá. La escultura La Dolorosa fue creada para las víctimas del incendio de la Compañía de Jesús. Fue el 8 de diciembre de 1863. Fue la primera escultura, fue el primer monumento que hubo, y esta estuvo donde estaba la iglesia antiguamente, que es donde está el ex Congreso Nacional. A mucha gente, si se dan cuenta, era como La Dolorosa estaba en un gesto como todos pensaban que estaba como reclamándole a Dios por la tragedia que había sucedido. Más de 2000 personas, que la mayoría eran mujeres, niños y obviamente las criadas, fallecieron. Entonces este monumento primeramente estuvo dentro del cementerio, luego posteriormente a finales de los años 20 lo sacaron y está acá puesto, y el que está en el ex Congreso Nacional donde estuvo es otro monumento que se hizo nuevo, donde la Virgen ya sale como en un acto más de no tanto de reclamo y tanto dolor. Estamos ya entrando en los pasillos principales acá del cementerio. Y cuéntanos cómo nace este cementerio. Dicen que tuvo que ver mucho con los helados. Sí, los comienzos del cementerio, el tema de los helados fue para financiar los amurallamientos del cementerio. Los parlamentarios tenían el beneficio de tener, les correspondía nieve, que traían principalmente de la dehesa, para hacer helados de canela. Entonces se propuso que la comisión que iba a ver el tema del cementerio y su construcción, se les cedió a ellos la nieve para que pudieran venderla. Y así, vendiendo helados de canela, se pudo hacer plata para hacer la construcción del cementerio. Por eso los helados son tan importantes en la historia de nuestro cementerio. Este es el patio histórico. Acá dice fundado el año 1832, pero la tumba más antigua que hay en piedra es del año 1824, que es como 3 años posterior a la fundación del cementerio general. Las primeras tumbas de acá que se hicieron acá en el cementerio que hubieron son estas tipo fosas hacia abajo en tierra. Este tipo de sepultura fueron las primeras que hubieron acá. Se puede uno dar cuenta, obviamente, porque está la piedra literalmente tallada pero puesta encima, y era para que los animales, obviamente, porque esto, si bien estaba toda la fachada y estaba delimitado, los animales entraban igual. Entonces se ponía la piedra encima, y como se pueden dar cuenta acá, las tumbas son así. Aquí descansan las cenizas de
en general, o tumba familiar de, y sale también muchas veces una reseña. Dentro del patio histórico vemos todo lo que es, vemos varias sepulturas muy antiguas de los primeros años del cementerio, y también están este tipo, que ya vienen siendo como con el monolito, la escultura, y esta obviamente pertenece a los restos de don Juan Agustín Alcalde, que él era el conde de Quinta Alegre, que el dueño era casi todo el sector oriente, Ñuñoa sobre todo era el dueño, y obviamente de 1860, entonces estamos hablando varios años posterior a la fundación del cementerio, distintamente como ya habíamos visto en las otras tumbas, que son solamente la piedra encima, y hay otras que son obviamente de mármol con el encajonamiento de metal. Este es el único mausoleo como más antiguo que hay aquí dentro de este patio. Pertenecía a don Eleuterio Ramírez, el veterano de la guerra del Pacífico. Esta es su tumba familiar. Sus restos fueron retirados de aquí, obviamente las de él, para dejarlos todos juntos con los héroes del Pacífico. Esta tumba que está acá pertenece a Constanza Nordenfelt, ¿ya? Para los que no lo recuerdan, Constanza Nordenfelt fue la mujer que tuvo Diego Portales. Con ella tuvo 3 hijos, ¿ya? Una está sepultada aquí muy cerquita, que fue la hija mayor. Otro hijo está en el cementerio católico. Y el tercero todavía no podemos ubicar bien la ubicación del tercer hijo. Él fue el primer administrador del cementerio general. Él tenía sus chacras cerca de los dominicos y él sabía que la chacra que tenían acá era solamente para cultivo. Entonces él fue el gestor y por eso lo pusimos como primer administrador del cementerio general. Gracias a él tenemos este cementerio también. No solamente por Bernardo Higgins, sino yo creo que Manuel Joaquín Valdivieso fue el gestor del cementerio general. Bueno, aquí estamos en uno de los nichos más antiguos del lugar, donde se ve que están bastante dejados, ¿no? de la mano. ¿Qué nos puedes contar un poco de este lugar? Sí, esta muralla es una muralla antigua. Varias murallas colapsaron en el año para el terremoto del 85. Esta es una de las antiguas que queda y hay nichos desde los años 20, 30, tú puedes ver del 40 hasta el 60. Pero es una de las murallas que rodeaba el cementerio. Y esta muralla específicamente rodea y llega hasta los castaños antiguos y luego los castaños nuevos. Pero acá estamos específicamente para mostrarles otra cosa. Ya estamos cerca de un pabellón bastante interesante, así que vamos a ver una historia. De aquí arriba, ahí, bueno, se tomó todo esto, pero la verdad que Romualdito, la animita más famosa que tiene Santiago, que está en Estación Central, sus restos están sepultados aquí. Él antes estuvo en un patio de tierra que quedaba delante del cementerio. Antes. Y bueno, obviamente fue trasladado para acá. Y acá están sus restos de Romualdo Iván y Zambelli. Así que aquí está una de las animitas más famosas. Y es tan milagroso aquí en el cementerio como en la Estación Central. Para que lo puedan ¿Y cómo falleció él? ¿Qué le pasó? Mira, él el año 33, él tenía 41 años. Él andaba por la parte de Estación Central, donde específicamente está su animita. A él lo asaltan y le pegan una puñalada, obviamente, en el corazón. Le roban su capa, tenía una manta de Castilla, que en ese tiempo era muy valorada porque obviamente te protegía del agua específicamente.
Y él muere ahí. Él muere en donde está su animita ahora, allá en la estación central. Entonces, tú sabes, se creó el ánima y obviamente es una de las más famosas que tenemos aquí en Santiago, una de las más grandes y la más milagrosa. Y sus restos están acá, en el cementerio general. El mausoleo más pintoresco que tiene el cementerio es el mausoleo circense, donde se puede ver que está la boletería y están todos los grandes circenses acá en su mausoleo. Es un circo. De hecho, podemos apreciar que es una carpa. Es una carpa, es un circo. Es una carpa tal cual como un circo. ¿Sabes que esa carpa la trajeron de México? Fue donada de México. Igual que lo que se puede ver aquí, la estructura de fierro que está en la parte central, fue donaciones del Circo de México. Creo que es uno de los mausoleos más bonitos y poco vistos en otras partes. Este es el sector del cinerario común del cementerio, que si se puede ver es la parte de arriba donde está el cinerario y es una fosa hacia abajo, ¿ya? Ese cinerario ya está colapsado, entonces se están ocupando, como se puede ver, se están ocupando estas partes para poder echar también la ceniza. Entonces este patio también, este suelo es parte del cinerario común, que es el pabellón 47. Igual, si ustedes pueden ver, aquí en medio están los recuerdos, hay placas también de las personas que tienen sus cenizas acá en el común. Este es el patio de disidentes número 1. Este fue inaugurado en 1855 y está obviamente separado de lo que son las personas católicas, que está obviamente de la pared hacia allá, que son los inhumados dentro del cementerio. Se quiso hacer la separación porque obviamente están los sepultados que no son católicos, los extranjeros, los ortodoxos, y acá obviamente hay otros personajes también, ¿ya? Y fue inaugurado, como les decía, en 1855. También dicen, ¿no?, que los mismos católicos o los curas que estaban en la iglesia al frente venían a sacar los cuerpos y los tiraban a la calle. ¿Es verdad eso? ¿Una especie de desagravio? Claro, lo que pasa es que ellos no tenían dónde sepultarse tampoco. Entonces se hizo una ley donde ellos sí tenían derecho, obviamente, a tener parte en el cementerio. Por eso se hizo la separación tan drástica con la muralla y obviamente muralla alta y la reja. O sea, fue los primeros indicios de discriminación con las personas, ¿no? Claro. Hasta su propia muerte. Sí, obviamente. Obviamente, si igual es discriminatorio ir separando el católico del que no lo es. Pero, a pesar de todo, tiene su... que esto esté así, igual tiene su atractivo. Las tumbas son súper distintas acá adentro. Entonces, es como un mundo distinto, un mundo aparte. Y recuerda mucho a las tumbas inglesas antiguas. Nos encontramos con la tumba de Alice Meyer, ¿ya? Alice Meyer, para que ustedes recuerden, ha sido uno de los casos más bullados que hubo a ella la violaron y la mataron. El único culpable fue Mario Santander, que el año pasado se suicidó. Y Alice Meyer, bueno,
Obviamente ella falleció acá en el 85, la dictadura militar. Ella, Mario Santander, obviamente pertenecía a todo el grupo, obviamente que era partidario del gobierno que había en ese tiempo, y obviamente se torturó a otra persona y se hizo pasar por culpable a otra persona, que era de Phil Guzmán, que también estuvo sepultado acá. Obviamente fue trasladado después por su familia, pero estuvo en los patios de tierra acá atrás. Y Alice Meyer se encuentra aquí, y lamentablemente su padre falleció sin tener un culpable real. Miren, acá tenemos también a Berta Frankenstein. ¿Qué nos puede decir un poco de esta tumba acá, Fabiola? Mira, muy conocida, ¿no? Es que es una atracción por el apellido, Frankenstein. Entonces, sí recuerdo que los primeros paseos que se hacían por acá, a los escolares les decían que si se portaban bien, les iban a llevar a ver la tumba de Frankenstein. Y las traían específicamente para acá. Pero qué entretenido y qué curioso el apellido Frankenstein. Sí, son apellidos que dan como historia. ¿Quién no conoce a Frankenstein? ¿Ah? De Mary Shelley. Entonces aquí, por lo menos acá en Chile, sí tenemos un Frankenstein, por lo menos aquí sepultado en el patio de disidentes número 1. Una de las historias que tiene este cementerio, que es muy interesante, es la catalepsia, ¿ya? Acá la señora Rosario Sosa Goitía, que fue la primera esposa de Mariano Egaña, que está sepultada acá, fue el primer caso de catalepsia que se pudo ver. La historia cuenta que la señora Rosario, al fallecer, fue sepultada con sus manos amarradas, puesta en su cajón y depositada acá. Mariano Egaña se casa con su cuñada, que era la hermana menor que tenía la señora Rosario, y él tuvo solamente una hija con Rosario, que es Margarita Egaña, ¿ya? Se casa, como les decía, al morir Rosario, se casa con su cuñada y bueno, pasan los años, vidas felices, pero fallece la segunda esposa. Y cuando tienen que venir a enterrarla, hacen la exhumación del cuerpo, tienen que hacer la exhumación de Rosario. Y se dan cuenta al abrir el cajón de que el cajón estaba todo rajuñado por dentro. Sus manos estaban desatadas y ella tenía una expresión de horror en su rostro. Entonces, dice la historia que no se sabe si fue exactamente si ella había fallecido o fue un acto macabro por detrás. Eso queda como registro para la historia. Pero está registrado de que fue un caso de catalepsia aquí dentro del cementerio de Rosario Sosa Goitía. Mira, este es el patio 29, ¿ya? Se le nombra patio 29 porque ese es el número que tenía en los años 70. Aquí están los detenidos desaparecidos. Fueron casi fosas comunes. Se encontraron a veces 3 cuerpos, eran casi todos NN. Y bueno, las inhumaciones se hacían generalmente por carreta y de noche. Entonces acá el patio que guardaba a todos los detenidos desaparecidos del golpe militar del año 73. Entonces es una parte importante de nuestra historia como chilenos. Y bueno, y aquí en el cementerio obviamente también es histórico este patio. Y acá estamos terminando y ya estamos casi en la Avenida México, que es la parte del camino al fondo, que es el último
en la última calle del cementerio. Interesante de los comienzos del cementerio, que es nuestras típicas fondas, ¿sí? Así es. Entonces, dentro de los primeros años del cementerio, las fondas se hacían en el hemiciclo que está afuera, ahora es Plaza La Paz. Ahí se ponían varias fondas y entonces en los días cuando venía mucha gente a adornar las sepulturas de sus difuntos, se ponían a vender empanadas afuera. Y el tema es que esas empanadas eran empanadas de difuntos. Acá, acá, por ejemplo, en las partes de atrás, en las sepulturas de tierra, se hacían, obviamente, se sacaban a los muertos, sacaban trozos para poder tener carne para hacer las empanadas. Y obviamente los saqueos estaban en la parte de atrás del cementerio. Y eso obviamente está dentro de los registros también. O sea, está para pensarle cuando vamos a la fonda ahora, ¿no? Claro, bueno, las empanaditas de muertos ya no creo que funcionen, pero las de perro, las de gato, uno nunca sabe. Sigamos recorriendo después. Vamos. A mis espaldas está la tumba de Canut de Bot, uno de los primeros cristianos protestantes que llegó a Chile para introducir la religión cristiana a nuestro país. Y desde aquí nos despedimos junto a Fabiola, muchas gracias, por tu compañía, por habernos guiado por este hermoso lugar. Y bueno, dejamos invitados a nuestros auditores para que nos vean en un próximo capítulo, que vamos a seguir recorriendo este lugar, ¿cierto?, con más historias, porque sin duda quedó mucho por recorrer. Es un tremendo lugar, muchas hectáreas por recorrer, ya quedamos ahí exhaustos. Y bueno, esperamos que les haya gustado, está hecho con mucho cariño. Sigan también a Fabiola en... mi Instagram es la crónicas-necróticas. Ahí pueden ver todas las crónicas que he hecho y bueno, recorriendo los cementerios también. Y también seguirte, ¿cierto?, en Spotify, en el canal que tienen de... Sí, con el podcast Necrópolis Chile en Spotify y en todas las aplicaciones de Apple Podcast. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de La Reporcleta. No olvides activar la campana para ver más videos. Síguenos en nuestro canal y visítanos en Instagram como @lareporcletachile. Nos vemos en un próximo capítulo.